En la primera Carta Magna de la capital del país quedarán plasmados los derechos y también las obligaciones de los capitalinos. Con la Constitución de la Ciudad de México, ¿se garantiza el acceso igualitario a la educación? Las y los constituyentes estén por la afirmativa. Tiene la palabra el constituyente. Se abre la sesión. El día de hoy están con nosotros Víctor Irales, él es presidente de Derechos Sin Fronteras. También nos acompaña Luis Ángel Jácome, él es asesor de la Dirección General del Instituto Nacional para la Educación de los Adultos. Y agradecemos su presencia a Beatriz Pérez José, ella es asesora constituyente. Con la Constitución de la Ciudad de México, ¿queda garantizado el acceso igualitario a la educación, Víctor? Sí, la nueva Constitución de la Ciudad de México lo garantiza, ya lo prevé incluso como un derecho, ya no como una garantía, sino como un derecho. Y en efecto, la Ciudad de México siempre ha sido parteaguas en el modelo del sistema educativo de México. Hay dos fechas importantísimas en la historia del sistema educativo en México, en la Ciudad de México. Primero es el año de 1997 y después es el año del 2000. En el año del 2000, el 8 de junio del año de 2000, en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México, aparece un gran cambio en la legislación local en materia del sistema educativo. Tenemos que tomar en cuenta que siempre la Ciudad de México ha sido un foco de resistencia al modelo federal de educación. En efecto, les recordemos el gran pleito entre Limón Rojas y Cuauhtémoc Cárdenas en cuanto a que la Ciudad de México quería tener incidencia en el plan de estudios, en los planes de estudios de la Ciudad de México, y que incluso pues, se fue hasta una controversia constitucional. Pero hemos dado un gran paso en el constituyente, y este gran paso lo dio el licenciado Luis Alejandro Bustos, cuando incluso se está llevando al límite, si tiene la posibilidad la Ciudad de México efectivamente de permear en los planes de estudio, cuando está diciendo que en la Ciudad de México, dentro de los planes de estudio, estará la materia de educación ambiental. Y esto es un salto enorme. Tenemos que ver que, por ejemplo, en diferencia con el artículo 3º de la Constitución y ahora el 13º de nuestra Constitución de la Ciudad de México, en la Constitución Federal se habla de que debe de haber en los planes de estudio el tema del aprovechamiento de los recursos naturales. Es decir, y esto la explotación. quedará plasmado en la Constitución. Sí, pero para concluir, vean nada más la diferencia. A nivel federal dice que se verán el aprovechamiento de los recursos federales, de los recursos naturales. En la Constitución de la Ciudad de México, educación ambiental, completamente conceptos distintos. Uno habla del saqueo, de la explotación de los recursos naturales, y la otra de la educación ambiental. Para preservar nada más para ver la gran diferencia naturales. Licenciado, ¿queda garantizada la educación a todos los niveles, sin distinción alguna, en la Ciudad de México con su Constitución? Así es. Bueno, en primer lugar, hay que decir que la educación es un derecho llave. Es un derecho que abre puertas. No se pueden ejercer el resto de los derechos cuando no se tiene la educación mínima, saber leer y escribir. Y en ese sentido, ese es uno de los grandes avances que tiene la Constitución de la Ciudad de México, que universaliza la educación desde el nivel preescolar hasta el nivel medio superior. Y en ese sentido también es una Constitución que, si bien la Constitución Federal establece cuáles son los valores sobre los que se rige un sistema educativo nacional, la Constitución de la Ciudad de México profundiza. Y hay aspectos que se tienen que poner en primer plano. Por ejemplo, este asunto de la interculturalidad de la educación y la inclusividad, la inclusión educativa, ¿no? ¿De qué habla este concepto de incluir a todas las personas, los pueblos, los barrios, idiomas? Hay dos conceptos que son básicos para entender estas dos cuestiones que contempla el artículo 13. Es el acceso a la educación de las comunidades indígenas, que tienen derecho a recibir educación en su lengua materna y en español, y el asunto de reconocer el lenguaje de señas como un sistema también que se debe contemplar dentro del proceso educativo para las personas que tienen algún tipo de desventaja. Con esto se incluye
pues un panorama mucho más amplio para la educación Es un acceso en la Ciudad de igualitario. México. Beatriz, ¿cómo lograr que en efecto estos derechos se cumplan y que a las aulas lleguen todas estas innovaciones que quedan plasmadas en nuestra Constitución en su artículo 13? Bueno, pues el artículo 13, como ya lo mencionaron aquí mis compañeros, es un artículo de avanzada, diría yo. Pero además de ser un artículo de avanzada, también es un artículo perfectible, ¿no? Como todo en esta vida y en este país. Por lo que el artículo nos deja muchos retos que hacer. En el sentido de que, bueno, el sistema educativo nacional no necesariamente está construido para todo lo que dice nuestro artículo local ya votado y aprobado en la Asamblea Constituyente. Es decir, se tiene que crear todo un sistema, todo un andamiaje para poder garantizar todo este acceso a la educación igualitaria en sus distintos niveles, en las distintas capacidades capacidades y necesidades de cada una de las personas, desde las personas con algún tipo de discapacidad, las personas indígenas, los grupos de atención vulnerable, de atención prioritaria. Entonces, todo eso es un reto que no solamente las autoridades de la Ciudad de México, sino la comunidad escolar, que tiene que ver con los profesores, que tiene que ver con los alumnos, con la familia y con la sociedad en general, es un reto que tenemos que construir poco a poco para que en efecto se pueda garantizar toda la inclusión y el acceso a la educación igualitaria. Y queda también en el artículo 13 de la Constitución Política de la Ciudad de México que los profesores tendrán que estar de manera permanente estudiando, así como los alumnos. Y además también establece un horario diario, ¿no? De 8 horas como máximo, y que debe haber una progresividad, ¿no? Incluso creo que en los horarios de clases. Pero aquí, como en todo el tema educativo en México, nos vamos a topar con un gravísimo problema, un gravísimo contexto, que sería la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación y el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación. La injerencia que tienen estos dos sectores en los planes de estudio. Recordemos, por ejemplo, que fue gracias al Distrito Federal, en ese entonces Distrito Federal, que a través de un decreto de ley en materia económica, es que se empieza a obligar al gobierno federal a que se aumente de la educación básica obligatoria, la obligación que tiene el Estado de impartir esta educación, se aumenta a la media superior. Es gracias a una presión que se origina precisamente aquí en la Ciudad de México, que obliga al gobierno federal a tomar en cuenta este escalafón educativo. Y en la Constitución sigue esta inercia de innovar. Por supuesto. Y herramientas además, para la educación. ¿Qué herramientas nuevas están contempladas en la Constitución de la Ciudad de México? A mí, no sé mis compañeros panelistas, pero a mí me parece fundamental el numeral B, las fracciones B y C del artículo 13. Háblanos de ellas. El B habla precisamente, y el C también, de lo que las materias en las que podremos permear los planes de estudio de la educación que depende del gobierno local. Y, por ejemplo, como comenté, el licenciado Alejandro Bustos metió que, por ejemplo, se debe de contemplar la materia de educación ambiental. Y, por otro lado, en la fracción C nos habla de algo que nos habla el artículo 3. En el artículo 3 de la Constitución Federal nos habla del progreso científico. Acá ya vemos más profundizado, una mayor profundidad en lo que se trata precisamente el concepto de progreso científico. Y con esto tendremos educación de mayor calidad. ¿Calidad comparado a qué modelo, licenciado? Mira, quisiera recuperar alguna situación sobre lo que comentaban. La Constitución de la Ciudad de México es una posibilidad, o sea, abre un nuevo panorama. Es la posibilidad de refundar a la Ciudad de México. O sea, sabemos cuál ha sido la historia de la lucha en el Poder Legislativo para hacer de esta ciudad o del Distrito Federal, la Ciudad de México, una entidad federativa. En ese sentido, la Constitución no puede ir hacia atrás. Debe recuperar los logros, no debe dar pasos hacia atrás. Debe recuperar los logros e innovar. Y en ese sentido, creo, es muy importante algunas situaciones. Mira, el tercero federal
el tercero de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, contempla, por ejemplo, la calidad y señala que la calidad ha de ser buscada siempre tomando en cuenta el máximo logro en el aprovechamiento de los conocimientos por parte de los educandos, ¿no? Hacia allá se orienta la calidad. De repente, un ciudadano podría preguntarse, ¿cómo es, a qué se refiere ese concepto de calidad? Porque de pronto pareciera ser muy general. Se refiere efectivamente a estar al tanto, a estar a la vanguardia, a que el método, enseñanza-aprendizaje, los contenidos de los programas curriculares estén siempre a la vanguardia, tomando en cuenta el progreso científico, tomando en cuenta los valores democráticos que se están fomentando dentro de la nación. Es decir, Beatriz, entonces, educación de calidad. Muy bien, calidad, ¿respecto a qué modelo la estamos comparando? Por favor, respóndenos esta pregunta. Regresando de un corte, estamos en hashtag Asamblea Constituyente. Continuamos. Se tiene la preocupación de garantizar el derecho de educación, no solamente como viene en la Constitución Federal, hasta la primaria y la secundaria, sino garantizar hasta el término de la universidad. La Ciudad de México, como seguramente saben, pues es la entidad, ahora podemos decir, que tiene la mayor cobertura en todos los niveles educativos. Marcadamente en educación superior. En educación superior, la cobertura en la Ciudad de México es de primer mundo. el nivel local no puede estar confrontado con el nivel federal, mucho menos en temas que tienen que ver con la educación.